Hola amigos, buenos días. Espero les agrade el video que hoy veremos. La idea central de estos videos es entregarles explicaciones básicas de algunas instituciones, algunas ideas centrales. Recuérdense que el material de estudio son los códigos, primera cosa, y segundo los manuales y en tercer podrían, como elemento o ingrediente, pueden sumar sus apuntes en clases que espero hayan reunido durante los años de formación. Espero les agrade este video solamente para recordar qué cosas, que tienen que estudiar estos temas y además ordenarlos según su propia perspectiva, según cómo le pasaron a ustedes los contenidos y además tomando en cuenta también el programa del examen de grado, los contenidos que serán examinados. ¿Ya? Tengan buen día. Pareciera ser como de la nebulosa, o sea, como un tema casi introspectivo. No, señores, esto es de aplicación diaria cuando ustedes ejerzan profesionalmente en el derecho de familia o ciertamente cuando tienen que hacer algo que sine qua non van a tener que hacer, que es la práctica profesional, y los designan en tribunales de familia. Y ustedes precisamente en la demanda o simplemente contestando la demanda, suelen decir, efectivamente, don Juan Pérez reconoce que efectivamente Anita Rojas Pérez es hija de este representado, etcétera, etcétera, y hablan de filiación. Ciertamente hay que remontarse a aspectos históricos y no menos importantes que tienen que ver con la filiación, y eso vamos a tratar de revisar entre otros conceptos que vamos a ir revisando en este video. ¿Ya? Hemos visto tantos tipos de videos que la verdad es que este es uno sencillo que nos hace recordar, por ejemplo, este tema. Existe una primitiva ley que es la ley 19.585 del año 98, donde se habla sobre el sostenido aumento de la ilegitimidad, se toma en consideración el cumplimiento del tratado internacional que por esa época estaba suscrito a Chile, la inconstitucionalidad de algunas normas, el rechazo social a las normas discriminatorias. Vamos a ver qué pasaba con los hijos que no eran del matrimonio, ¿ya? Pasaban como a hijos de segundo tipo y tenían nombres bastante peyorativos, ¿ya? Entonces, también había que fortalecer el principio de igualdad entre cada uno de los miembros de una familia y que íbamos a entender por concepto de familia. El fortalecimiento del principio de privilegiar el interés superior del menor, que ya nosotros lo vamos a ver esto analizado cuando vemos el video donde se ven o se estudian los 54 o 53 artículos de la Convención de Derechos del Niño, donde ciertamente que proviene del año 59, de 1959, Chile adscribió y tenía que ajustarse una normativa también a esos aspectos, ¿ya? Y por otra parte, la consagración del derecho de toda persona a conocer su filiación, ¿ya? Lo cual nos deja al debe a la altura de que se elabora esta ley. Ahora, ¿cuáles son los principios rectores? Los principios rectores son el interés superior del niño, niña o adolescente. Siempre uno lo abrevia NNA, niño, niña, adolescente. E incluso a veces algunos, durante la audiencia, su señoría NNA vive con su hermano, vive, etc. Y se expresa de esa manera. Pero en general estamos viendo acá el principio rector, el interés superior del niño, niña, adolescente. ¿Ya? Explícito en materia de adopción, sirve para el sustento de la serie de instituciones y debe guiar las actuaciones y reducciones judiciales. No es un mero adorno de la normativa, ciertamente es algo más importante y tiñe, por no decir una palabra, prácticamente muchos de nuestros discursos, nuestros alegatos, nuestras presentaciones en tribunales, ¿ya? Ahora los principios rectores, el derecho a conocer la filiación, da sustento al régimen de acciones en materia de filiación, el principio de igualdad, ¿ya? Muy notorio en materia sucesoria. Ustedes seguramente lo vieron en sucesorio el quinto año y los órdenes sucesorios, ¿se recuerda?
El principio de autonomía progresiva, la opinión del menor en razón de su madurez, debe tomarse en cuenta para decidir temas como el cuidado personal. La semana pasada, por ejemplo, tuve con ocasión de una audiencia de cuidado personal programada, y les cuento, esto es un hecho de la práctica habitual, es que teníamos programado, por ejemplo, me recuerdo a las 12 la audiencia, y el magistrado nos hace pasar, nos identificamos las partes y nos pide que dejemos la sala, y él se dirige a la sala Gesell. ¿A quién? A conversar con el menor, o con el niño o niña adolescente, porque menor es peyorativo ese término. Y prácticamente se tomó el horario de la audiencia y se reagendó dicha audiencia. Es de allí, de la importancia práctica de lo que le estoy diciendo, ¿ya? Que se ve en el contexto práctico, ¿ya? Y por otra parte, como digo, es muy importante el derecho a mantener una relación directa y regular, propia de la relación entre padres e hijos. La excepción es aquellos padres que por motivos fundados se inhabilitan inhabilitado para ejercer su relación directa regular. Caso de que ha violado a la hija o ha generado, etcétera, etcétera. Cometido determinados delitos, ¿ya?, de violencia intrafamiliar en entornos BIF. De todas maneras, estos contenidos, insisto, y valga el lenguaje no técnico que estoy empleando, tiñen nuestro quehacer profesional muchas veces. ¿Por qué? Porque uno argumenta a través de eso. Por lo tanto, no los vean como meros adornos, ¿ya? Como cuando uno veía los principios del derecho romano. No es eso, ¿ya? Por lo tanto, les doy importancia para que ustedes lo profundicen. Por otra parte, dentro de la afinación del Código Civil original, se ubicaban los hijos legítimos e ilegítimos. Si alguno de ustedes ha nacido fuera del matrimonio, está inserto actualmente su familia en un matrimonio, pero usted proviene de otra relación, usted sería ilegítimo. Y dentro del ilegítimo sería de dañado ayuntamiento, adulterinos, sacrílegos, incestuosos. Miren los nombres peyorativos que contenía el Código Civil original. También dentro de los ilegítimos teníamos los naturales, los simplemente ilegítimos. Y todos naturalmente querían ser legítimos, propiamente tales, nacidos dentro del contexto del matrimonio o legitimados posteriormente. Sin embargo, ¿qué pasaba con aquellos que eran ilegítimos? Los que eran de dañado ayuntamiento y en definitiva adulterinos. Vivían un infierno, porque yo soy soy un tipo adulterino. La verdad es que eso requería, en aras de la igualdad, requería ser corregido, ¿ya? Hasta 1998, el Código Civil, ya no el original, pero hasta 1998 se ubicaban en legítimos propiamente tales, legitimados, adopción plena. Los ilegítimos eran naturales o simplemente ilegítimos. Y después venían los adoptivos simples, o adopción simple y la adopción plena. Ambos venían de distintas épocas, la adopción simple de 1943, la de 1998, ¿ya? Por lo tanto, ese era el panorama del 98. ¿Qué pasa en el 2010? Se establece una relación de descendencia entre dos personas, una de las cuales padre o madre de la otra. Por otra parte, se deja plantear que es la relación que existe entre dos personas, respecto a la filiación estamos hablando, una de las cuales padre o madre de la otra, ¿ya? Y por otra parte, se destaca el vínculo jurídico que une a un hijo con su padre y con su madre, y que consiste en una relación de parentesco, establecido por la ley entre un ascendiente y su inmediato descendiente, ¿ya? Entonces, también se contextualiza una filiación determinada que puede ser por naturaleza matrimonial o no matrimonial. Puede ser determinada, pero por adopción. Y también determinada
por técnicas de reproducción asistida. Recordemos, es de más hablar de que con los avances de la medicina, hoy por hoy se puede utilizar esta técnica en forma masiva, no deja de ser cara, muy cara. De todas maneras, aquellos matrimonios que no pueden tener hijos se planifican a través de un programa de reproducción humana asistida. ¿Ya? La verdad que no viene al caso que entremos en detalle de las técnicas de reproducción asistida en este video, pero ciertamente, insisto, sería una filiación determinada por técnica de reproducción asistida. Y también tenemos la reproducción indeterminada o residual. ¿Ya? Esa clasificación al 2010. Ahora, vamos a entender la filiación matrimonial en su concepto, que está ubicado ¿dónde? En el artículo 180. La filiación matrimonial cuando existe un matrimonio entre los padres al tiempo de la concepción del nacimiento del hijo. Y tenemos la determinación, ¿ya? Que puede ser la filiación matrimonial propiamente tal, y la filiación matrimonial por vínculo posterior, ¿ya? Entonces, en ese contexto podemos entender también el concepto y la determinación de la filiación, ¿ya? Lo cual no deja de ser importante. La filiación propiamente tal, hay ciertos requisitos y hay acciones. Y aquí entramos en aspectos no menos importantes del derecho procesal de familia. Muchos estudiamos en detalle el derecho procesal civil, ¿ya? Y las acciones de los derechos del acreedor, la posesión, cómo alego la posesión, bla, bla, bla. Pero nunca nos detenemos en el periodo del pregrado a estudiar ordenadamente el derecho procesal de familia. De tal modo que se encuentran con esa realidad cuando están iniciando su práctica profesional y lo normal, y no hay que sorprenderse, le pueden tirar hasta 100 causas a un alumno de pregrado haciendo su práctica forense o práctica profesional y desesperado tiene que leer la ley 19.968 y otros cuerpos legales. De tal modo que, en resumen, la filiación matrimonial propiamente tal tiene ciertos requisitos. ¿Ya? El matrimonio de los padres, ¿ya? Matrimonio que puede ser válido, putativo o simplemente nulo. Requisito, la concepción o nacimiento del hijo dentro del matrimonio. Puede ser un hijo concebido y nacido dentro del matrimonio. Ahí recordemos la presunción del artículo 76. El hijo concebido dentro del matrimonio y nacido fuera de él, artículo 184 también. Y el hijo nacido dentro del matrimonio, que es lo esperado para muchos. ¿Ya? Por otra parte, la maternidad de la cónyuge, artículo 183, también visto en nuestro código, y la paternidad del cónyuge, el artículo 184. Esos son los requisitos, ¿ya? Para que estemos frente a una filiación matrimonial, ¿ya? ¿Ya? Bien importante, porque puede ser una pregunta perfectamente posible. Hábleme de la filiación matrimonial propiamente tal. No perderse. Porque no va a decir, no, el que fuimos a la iglesia nos pusimos el anillo. Y eso es filiación. Se lo ridiculizo, pero trato de despertar en ustedes el interés por ser precisos en la forma de responder. Ahora, usted como abogado, ¿cómo enfrenta este tema? Bueno, con acciones. ¿Qué acciones? La acción de impugnidad de la paternidad, de la impugnación de la maternidad y de reclamación, ¿ya? Y aquí hay aspectos técnicos bien precisos, ¿ya? Esto lo vamos a ver en otro video, ampliándolo, pero ciertamente son acciones claves. ¿Qué pasa con un personaje público a la cual se efectúa una reclamación de paternidad? Un famoso señor de televisión, donde aparece un individuo reclamando la paternidad. Yo soy hijo de F. Y finalmente los tribunales determinan, mediante distintas pruebas de ADN, etcétera,
que no era hijo de F, así quedó contextualizado. ¿Ya? Por ejemplo, eso de... Vienen también otros actores que reclaman la paternidad. Tenemos un humorista también que tiene un montón de niños o jóvenes reclamando su paternidad. ¿Ya? En fin, esto es de práctica habitual. Por otra parte, la filiación matrimonial por matrimonio posterior. ¿Qué pasa con esto? Lo habíamos visto recién. Requisitos. El hijo concebido y nacido fuera del matrimonio de sus padres. Hijo concebido y nacido fuera del matrimonio de sus padres. El matrimonio es posterior al nacimiento. Y por otra parte, la maternidad y la paternidad determinados o bien por determinarse con posterioridad. El hijo no matrimonial que pasa a la categoría de matrimonial, allí se aplican los artículos 186 y siguientes, ¿ya? Es un hijo que nació no existiendo un matrimonio, pero luego se casan. ¿Qué pasa? Bueno, tienen que darse ciertos presupuestos, como la aceptación, ¿ya? Y también lo que recién conversábamos, los requisitos para la repudiación. ¿Qué pasa? Los requisitos de ser titular, ser hijo reconocido, ¿ya? No incurrir en causal. Tiene que haber un fundamento. Tienen que haber ciertos titulares, como el hijo, los herederos. Hay ciertos plazos de un año, forma de efectuarlo, ¿ya? Hay ciertamente un presupuesto al respecto que nos ayuda a comprender esto, ¿ya? ¿Cómo se efectúa esto? Haciendo un breve resumen, hay distintas acciones de filiación, pero lo principal es que ustedes tienen que entender que hay caminos y estos están enmarcados dentro de procedimientos, ¿ya? Por otra parte, bien importante que las acciones de filiación son las acciones son las que tienen por objeto reclamar o impugnar un estado de filiación matrimonial o no matrimonial. ¿Cuáles son los caracteres comunes? En cuanto a la titularidad, ámbito de los derechos extrapatrimoniales, son acciones personalísimas. En cuanto a su ejercicio, son imprescriptibles por regla general. En cuanto a su disposición, son de orden público, no pueden cederse, no procede renuncia ni transacción. Sí sus efectos. Hay una filiación matrimonial y una no matrimonial, ¿ya? Entonces, bien importante tener presente si les preguntan cuáles son las acciones de filiación, ¿ya? Entonces, pueden ser matrimonial y no matrimonial, ¿ya? En general, como vimos, las acciones son importantes porque son el corazón de lo que nosotros hacemos, ¿ya? Hay una aceptación o puede darse una repudiación, ¿ya? Entonces, por lo tanto, son importantes de tomar en consideración, ¿ya? Como les digo, le hago el paralelo con ambos. Por otra parte, las acciones de filiación matrimonial. Las acciones de filiación matrimonial, hay una enumeración que aquí se considera. Primero, de impugnación de paternidad por el marido o por el hijo. Puede darse la impugnación de maternidad del artículo 217 a 219, ¿ya? Pueden haber de reclamación por el hijo, por el padre o madre, por los herederos, ¿ya? Y esto es imprescriptible salvo en el caso de los herederos. Ahora las reglas, hay reglas puntuales de impugnación y reclamación conjunta, artículo 208. Los alimentos provisorios y también la figura del concubinato. ¿Cuál es la figura del concubinato? ¿Se recuerdan? Recuérdenlo. Por otra parte, los efectos. Queda determinada la filiación matrimonial. ¿Qué otro efecto? ¿Ya? Efectos si la filiación es determinada contra oposición del padre o la madre. ¿Qué pasa allí? Se pierde la patria potestad, ¿cierto? Se conservan las obligaciones legales.
hay pérdida de la calidad del legitimario, ¿ya? Y hay imposibilidad de ejercer curaduría sobre el hijo, ¿ah? No hay curaduría del hijo. Y por otra parte, puede existir la posibilidad de restablecimiento del artículo 203 del inciso final. Por lo tanto, en este contexto, yo los invito a que revisen estos artículos desde el 2003, o sea, desde el 203, el 204, 205, 206, 207, ¿ya? Que están vinculados al tema de la filiación, ¿ya? Que, insisto, hay acciones de impugnación y reclamación, ¿ya? Al respecto. Ahora, como les decía, es bien importante de que hay ciertas pruebas en materia de filiación. ¿Cuáles? La prueba en materia de filiación se puede enumerar como la prueba testimonial, por una parte, las presunciones judiciales, la posesión notoria, los informes periciales. Y aquí están las pruebas biológicas, que con el devenir y el desarrollo de la ciencia se han aceptado por nuestros tribunales y con una efectividad de un 99.9, ¿ya? Por otra parte está la prueba biológica, la procedencia y el valor probatorio. La regla general se toma en consideración el artículo 425 del Código de Procedimiento Civil, ¿ya? Y la regla especial en caso de negativa injustificada. Por otra parte, también hay sus aspectos de limitación. Es bien importante que lo tomen en consideración, porque si les llega un cliente el día de mañana, ustedes van a tener que no solamente se van a preocupar del ADN, también preocúpense de la parte testimonial, ¿ya? De la posesión notoria, en fin, una serie de aspectos que vienen a complementar el criterio para, en este caso, la reclamación o impugnación. Dentro de las pruebas biológicas está el sistema sanguíneo, ¿ya? Están los antígenos HLA, los exámenes de ADN, ¿ya? En general, dentro del examen de ADN está la técnica del PCR y la técnica del RFLP, ¿ya? En el caso del PCR, la más moderna, y consiste en manipular el ADN mediante una enzima altamente estable, a alta temperatura requerida, la que amplifica para luego compara todos los trozos de ADN si coinciden entre la madre y el hijo y el presunto padre. La tecnología óptima solo lo posee el servicio médico legal, ¿ya? Ahora hay técnica del RFLP, se vale de enzimas que se cortan como tijeras, se leen las determinadas secuencias del genoma humano, que se repiten en distintas partes, generando trozos y distintos tamaños, ¿ya? Bueno, esto es solamente un screening rápido, pero existen estos métodos que podrían ser útiles a la hora de nuestro interés en el tema, ¿ya? A ver, convérseme acerca de la afiliación no matrimonial. ¿Cuál es el concepto de la no matrimonial? Es aquella que se produce cuando al tiempo de la concepción y del nacimiento del hijo, sus padres no están unidos en matrimonio y no ha operado el reconocimiento de la paternidad o maternidad por alguna de las maneras contempladas en la ley. No ha habido reconocimiento. Hay que determinarlo. Puede ser voluntaria, puede ser expresa o tácita o forzada por sentencia judicial por posesión notoria. Y hay acciones, ¿ya? Entonces, filiación matrimonial, el concepto y cómo se determina y qué acciones usted va a emprender al respecto. ¿Ya? Vaya pensando en qué acciones tomaría. Para la determinación de la filiación no matrimonial, ¿ya? Puede ser la determinación de la filiación no matrimonial, puede ser voluntaria o puede ser forzada. Si es voluntaria, puede ser expresa en las formas del artículo 187, es decir, ante un registro civil, ante el oficial del registro civil, en un acta extendida en cualquier tiempo, en una escritura pública o en un acto testamentario, ¿ya? Es decir, reconoce
a ese hijo. ¿Cuáles son las características del reconocimiento? Es un acto jurídico unilateral, es solemne, puede hacerse personalmente o por medio de mandatario, es irrevocable, es puro y simple, es específico, produce efectos retroactivos. Sus efectos se retrotraen a la época de la concepción del hijo. Y por otra parte, la capacidad. La regla general es la capacidad. En caso del menor adulto, no necesita de la autorización de sus padres para reconocer sus hijos. Caso del disipador sujeto a interdicción, no hay norma expresa, podría ser capaz de otorgar testamento y de reconocer a los hijos. El caso del impúber, el demente, el sordo mudo, que no puede darse a entender claramente, no pueden reconocer hijos, naturalmente, ¿ya? En este caso se habla de la voluntaria tácita. Y tenemos también las forzadas, ¿ya? En general, la determinación de la filiación no matrimonial puede ser, como decíamos, voluntaria, expresa o tácita. Y si es tácita en su forma, puede haber publicidad, inscripción o subinscripción y efectos. Y esos efectos que queda determinada la filiación no matrimonial es irrevocable, aunque se contenga en un testamento revocado por otro acto testamentario posterior. No surte efectos el reconocimiento de un hijo que tenga legalmente determinada una filiación distinta. No surte efectos. ¿Qué hay que hacer allí? Piensen en lo que acabamos de conversar. No perjudica los derechos de terceros de buena fe, adquiridos con anterioridad a la subinscripción de dicho reconocimiento al margen de la inscripción de nacimiento del hijo. Produce efectos retroactivos. Y tenemos también la nulidad del reconocimiento, ¿ya? Por prescripción, por ejemplo, ¿ya? La forzada por sentencia judicial, por posesión notoria, como veíamos hace un momento, ¿ya? Las acciones de filiación no matrimonial pueden haber de reclamación, ejercicio simultáneo de acciones del artículo 208. Los titulares nos encontramos en el 205 y el 207, que puede ser el hijo, los herederos del hijo, el padre o la madre. Y los efectos. Ojo a qué imprescriptibilidad. Los efectos idénticos a la filiación matrimonial. De repudiación idénticos a los de la filiación matrimonial por matrimonio posterior. Por otra parte, de impugnación, hay clases de paternidad y de maternidad generales y limitaciones, ¿ya? Por otra parte, la filiación por técnica de reproducción asistida, el padre del artículo 182, el padre y la madre del hijo concebido mediante aplicación de técnica de reproducción humana, asistidas son el hombre y la mujer que se sometieron a ellas, no podrán impugnarse la filiación determinada, de acuerdo a la regla precedente, ni reclamarse una distinta. Muy importante, acá hay digamos, aspectos que ustedes ven a veces en la noticia o la farándula en otros países, por ejemplo, donde hay bancos de células que se venden y después nace un hijo y esas células se emplean dentro del contexto de un matrimonio y después se devela la identidad del donador, etcétera, etcétera. Y usted puede empezar a discutir o a conversar con sus compañeros qué pasaría en esos casos bajo la normativa nacional. Luego alcance el problema con el derecho a la identidad y las técnicas que incluye inseminación artificial, fecundación in vitro y otras técnicas. Y se excluye la clonación. ¿Estamos claros con ese tema de la clonación? Ya nos entramos a las películas de ficción. Por otra parte está la filiación adoptativa de la ley 19.620 y la adopción tiene por objeto velar por el interés superior del adoptado y amparar su derecho a vivir y desarrollarse en el seno de la familia que le brinde el afecto y le procure los cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades espirituales y materiales cuando ello no le pueda ser proporcionado por su familia de origen. Hay características, constituye un estado civil, tiene finalidades propias, es revocable, es única. Las personas que intervienen, los adoptantes, adoptados y hay terceros institucionales como el Sename, los organismos del Sename, el registro civil.
Hay procedimientos y en ese sentido los invito a que lean la ley. Ya puede darse ciertamente más de algún caso en su práctica forense. Hay efectos, confiere el estado civil de hijo, extingue los vínculos filiativos con familia de origen, subsisten sin embargo impedimentos para contraer matrimonio. ¿Ya? La regla general es irrevocable, ¿ya? Y la excepción la nulidad de 4 años. ¿Cuáles son los procedimientos para la adopción en general? Esto es muy rápido. Una primera fase y una segunda fase. En la primera fase, hay procedimientos previos a la adopción. Se evalúa la incapacidad de los padres, no están capacitados, por ejemplo. Menor consanguíneo, declaración judicial. Aquí tiene que darse la declaración judicial de susceptibilidad. Si hay inhabilidad física o moral, si falta atención durante 2 meses, entrega al menor. Y la segunda fase del procedimiento de adopción por personas residentes en Chile, matrimonio, personas solteras o viudas, y por otra parte por personas no residentes en Chile. Es lamentable la situación ocurrida hace 30 años atrás o más, donde se produjeron irregularidades en los procedimientos de adopción y siempre está don dinero entre medio. Por otra parte, los efectos de la filiación, el fin primordial siempre va a ser el interés superior del hijo o del NNA, del niño o niña adolescente. Los efectos de la filiación, autoridad paterna y patria potestad son los grandes efectos. ¿Y cuál es el efecto clave? El concepto es el conjunto de derechos y deberes que surgen entre padre e hijo, principalmente relativos a la persona del hijo y dotados de un fuerte contenido moral. Ahora, la autoridad paterna, hay deberes de los hijos, deberes de los padres, ¿ya? Y derechos de los padres. ¿Cuáles son los deberes de los hijos? Respeto y obediencia, cuidado y socorro. ¿Cuáles son los deberes de los padres? Velar por el interés superior del niño o niña adolescente, crianza, educación, establecimiento. ¿Y cuáles son los derechos de los padres? Guarda, educación. Aquí hay un concepto que maneja una autora que leía la semana pasada, el deber-derecho. Ese concepto cabe acá, ¿ya? Pero no los quiero complicar, aquí estamos repasando rápido. Entonces, los derechos de los padres, como decíamos, la guarda o tuición, la educación, la comunicación o relación directa y regular. Igual, siempre recuerden, el concepto de visita se eliminó hace mucho tiempo y en ese sentido he visto algunos magistrados en la audiencia que se los recuerdan a una de las partes cuando habla de visita. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la visita puede durar 10 minutos, pero la relación puede durar 1 hora, 2 horas, 1 mes, 1 semana, depende de lo que se establezca como cuidado personal. Lo que se establezca en el cuidado personal, por ejemplo, la relación es algo más profundo, donde se crean lazos, vínculos. ¿Ya? En cambio, la visita puede ser hola y chao. ¿Ya? Esa es un poco la concepción. Le estoy hablando muy en la ligera, lejos de lo doctrinal. ¿Y cuáles son los efectos de la filiación? Como decíamos, la autoridad paterna, que acabamos de verlo, y por otra parte la patria potestad. ¿Ya? ¿Qué es la patria potestad? Ya recordando primer año, la patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que corresponden al padre o a la madre sobre los bienes del hijo no emancipado. No emancipado. La patria potestad se ejercerá también sobre los derechos eventuales del hijo está por nacer. Hay ciertas características, que es un conjunto de derechos que le corresponden a los padres, impone deberes a los padres, sus reglas no obstan al régimen de bienes que pudiese existir entre el matrimonio. ¿Quién la ejerce? Primer acuerdo de los padres, padre en subsidio. Por otra parte, ¿sobre quién se ejerce? El hijo nacido, el hijo que está por nacer. Puede ser el nacido matrimonial no emancipado, no matrimonial no emancipado y adoptado. El contenido, el derecho legal de goce, la administración de los bienes y la representación del hijo. Y el término, bueno, en ese caso puede ser por suspensión, por emancipación, en este caso del legal o judicial, ¿ya? En ese sentido es bien importante detenernos. Luego en otro video vamos a ver el cuidado personal o la tuición, pero esto introduce a cualquier tipo de acciones que a menudo ve
en derecho de familia o lo ve mencionado en muchos de los escritos que uno revisa dentro de lo que normalmente uno hace a veces es revisar jurisprudencia, ¿ya? De cómo los tribunales de familia han decidido en determinados casos donde se han dado casos de filiación y todos los contenidos jurisprudenciales apuntan a esto, ¿ya? A estos contenidos, a estos principios, a estas ideas, a estos alcances que aparecen en los códigos.